Para quienes no nos conocen, nuestro comité técnico del Ministerio de Hacienda está compuesto por Marco Frías, quien le habla, con el cargo de coordinador técnico de público fiscal, la licenciada Giselle Castro, quien es nuestra analista macroeconómica, el licenciado Adolfo de la Cruz, quien es el especialista en ingresos públicos, Joel Álvarez, quien es el analista de gestión de deuda, y por último, no menos importante, Aldenson Veras, quien es nuestro especialista en política fiscal y sostenibilidad. Esta evaluación no solo busca describir los efectos inmediatos provocados por la pandemia, sino también comprender cómo estos impactos alteraron la estructura fiscal del país y condicionaron la formulación de políticas públicas durante y después del periodo de emergencia. Nuestro objetivo principal es examinar de qué manera esta crisis sanitaria modificó variables fundamentales de las finanzas públicas, entre las que podemos mencionar los ingresos del Estado, que se vieron significativamente afectados por la contracción de las actividades económicas, la reducción del consumo y la caída del empleo formal, el nivel del gasto público, que aumentó de manera considerable debido a la implementación de programas sociales de emergencia, el fortalecimiento del sector salud y las medidas adoptadas para hogares y empresas. Del mismo modo, el déficit fiscal, el cual se amplió de como resultado directo de la combinación de menores ingresos y mayores necesidades del gasto. Y por último, el comportamiento de la deuda pública, que experimentó un crecimiento relevante para financiar dicho déficit, incrementando así lo que es el stock, que de igual manera las obligaciones del gobierno central y del gobierno general. Y por último, no menos importante, vamos a comprender plenamente este impacto iniciando y presentando a la vez el contexto macroeconómico. Adelante. En análisis macroeconómico, el impacto inicial, que fue la caída del Producto Interno Bruto en el 2020. En el 2020, la economía dominicana registró una contracción cercana al 6,7%. Esta caída redujo la producción, afectó el empleo y disminuyó el consumo interno. Como consecuencia directa, los ingresos tributarios se redujeron significativamente. Sin embargo, el gasto público aumentó especialmente en el área de salud, asistencia social y programas de apoyo económico. Este doble efecto, que fue menores ingresos y mayores gastos, generó el primer desequilibrio fiscal del periodo. Saludo como especialista de ingresos públicos. Estaré hablando sobre un gran efecto que tuvo esto en la República Dominicana. Este ingreso provocó una fuerte caída en la recaudación de impuestos en ingresos tributarios. Sobre todo esto, provocó que la Dirección General de Impuestos Internos redujo su cantidad anual a 40 millones menos que en el 2019. Como medida de esto, tuvo un gran impacto en varios sectores donde hubo un desahorro. En esto, la disminución de importaciones. Aquí, los impuestos sobre la producción e importación se redujeron mucho. La reducción en ingresos corrientes del gobierno aumentó los préstamos negativos que tuvo el gobierno, pero como alivio de todo esto, el gobierno tomó medida de implementar atributos a ciertos sectores como subsidiarlo en Promipymes, eh, el Ministerio de Turismo y ciertos sectores de la economía dominicana. A medida de esto, este efecto de esta crisis de el COVID-19 generó crisis en zonas francas, que la producción se vio muy afectada, pero como consecuencia de esto se vieron beneficiadas ciertas instituciones y ciertos factores, como implementar medidas a largo plazo para paliar todo esto y estos ingresos no se vieran tan afectados. La pandemia del COVID-19 generó un choque económico sin precedentes que afecta directamente a las finanzas públicas del país. En 2020, la caída de la actividad económica redujo los ingresos del gobierno, mientras que el gasto aumentó de forma significativa para sostener el sistema de salud, proteger a los hogares y evitar una crisis social más profunda. Desde la década del flujo y esto, el Estado pasó a operar con flujos fiscales negativos durante el año, principalmente a través de un déficit elevado.
Ese flujo anual no se agotó en 2020, sino que se acumuló y se reflejó en el stock de deuda pública al cierre del periodo. El déficit fiscal fue una respuesta deliberada a la crisis. En lugar de ajustar el gasto en plena recesión, el gobierno optó por mantener y expandir el gasto público, asumiendo el costo fiscal como un mecanismo de estabilización económica. Para cubrir ese déficit, el gobierno recurrió al financiamiento, especialmente mediante endeudamiento tanto interno como externo. Ese financiamiento permitió sostener el gasto sin paralizar la economía, pero convirtió el déficit del año en obligaciones financieras futuras, lo cual vemos hoy en día todavía. El resultado de este proceso se observa claramente en el gráfico, donde vemos que la deuda del gobierno en general pasó de 41.2% en 2019 del PIB a 56.6% en el 2020. Ese salto refleja tanto el mayor endeudamiento como la caída del PIB durante la pandemia. En conclusión, la crisis del COVID-19 transformó déficits fiscales elevados en un aumento significativo del stock de deuda pública, dejando como principal reto posterior la sostenibilidad fiscal y la reducción gradual del desequilibrio en el mediano plazo. A partir del análisis presentado anteriormente, es evidente que el impacto fiscal de la pandemia no se limitó a un deterioro coyuntural de las cuentas públicas. Lo que observamos es una alteración estructural de la secuencia de cuentas del gobierno general, tal como lo establece el marco del sistema de cuentas nacionales. Permítame profundizar en lo que son las implicaciones y en las líneas estratégicas que consideramos prioritarias para fortalecer la sostenibilidad fiscal. Esto trajo consecuencias fiscales de mediano y de largo plazo. Las implicaciones son claras. A nivel nacional, el aumento de la deuda elevó la carga de intereses dentro del presupuesto, reduciendo el espacio fiscal disponible para la inversión futura. A nivel internacional, aumentó la dependencia del financiamiento externo, lo que incrementa la sensibilidad ante cambios en tasa de interés y condiciones financieras globales. A partir de este diagnóstico, proponemos 5 líneas estratégicas que buscan no solo corregir los desequilibrios actuales, sino también construir un marco fiscal más robusto y menos vulnerable a choques futuros. Estas medidas o propuestas, primero tenemos lo que es implementar una regla fiscal estructural. Tenemos como segunda medida fortalecer la administración tributaria. Tercera propuesta, mejorar la eficiencia del gasto público, aplicar lo que es una consolidación fiscal gradual y por último, reforzar la transparencia presupuestaria. Estas medidas permitirían lo que es estabilizar la deuda y fortalecer la sostenibilidad fiscal. En síntesis, podríamos concluir que la pandemia redujo los ingresos, al mismo modo aumentó lo que es el gasto. En ese sentido también amplió lo que es el déficit y elevó la deuda pública. Entonces, este proceso transformó la estructura fiscal del país y plantea el desafío de garantizar estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo de nuestra República Dominicana. Con este análisis técnico, pero a la vez muy sustentado, concluimos nuestra evaluación. Muchísimas gracias por su tiempo.